¿Cuántos están esta mañana con corazones alegres? Quiero ver. Amén, qué bueno. Porque así se llama la serie que estamos desarrollando también en esta época de Navidad. Y creo que los 3 domingos anteriores hemos venido haciendo meditaciones basados en textos que tienen que ver con la Navidad. Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que está relacionado obviamente y se llama Si hubiera sido uno de los pastores. Y yo les voy a pedir que tratemos de hacer un ejercicio mental para, primero, de mantenernos despiertos y atentos, que es el primer ejercicio. Y segundo, de hacer un ejercicio también de ubicarnos como uno de los personajes que vamos a leer en esta historia, porque vamos a leer acerca de unos pastores que estaban en la región de Belén cuando fue el momento del nacimiento de Jesús y vamos a hacer de caso que nosotros estamos siendo uno de ellos en ese grupo. Pero antes de eso, nada más pedirles que abran sus Biblias y que vayamos al Evangelio de Lucas, que nos va a servir de base esta mañana para esta meditación. Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Si lo tienen, nos vamos poniendo de pie para la lectura. Muchas gracias, hermanos. Dice así la palabra del Señor. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Señor, en esta mañana queremos venir a adorarte y recordar este momento tan especial, sabiendo que en Jesús tú viniste para poner tu tienda de campaña junto a la nuestra, Señor, y lucir como uno de nosotros y traernos esa buenísima noticia, la mejor noticia de todos, Señor, que de tal manera tú nos amas, que has enviado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Permítanos, Señor, no solamente recordar esta historia, sino valorarla, valorar cada detalle de este acontecimiento tan importante que celebramos en la Navidad, y que también tengamos fruto en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que están presentes y los que están viendo y escuchando este mensaje a través de medios electrónicos. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, pueden sentarse. Sin duda la Navidad es un tiempo muy hermoso que nos permite muchas veces reunirnos con amigos, con familiares con los que no convivimos todos los días. Estamos recibiendo visitas de fuera del país, los estudiantes que están en otros países regresan para estar acá. De hecho, nuestro hijo Pablo regresa hoy en la noche, ¿verdad? Y vamos a poder recibirlo, así como otros hermanos están recibiendo a sus familiares, a sus amigos y a sus hijos. Pero también la Navidad es muy particular porque hay un ambiente, una decoración muy especial. De hecho, aquí tenemos una decoración muy bonita. Tenemos estos afiches o estos banners que nos están anunciando algunas partes de la Escritura. Y yo diría que justamente estos dos que están colocados tienen mucho que ver con el tema que vamos a meditar esta mañana. Pero fíjense que me puse a buscar algunas escenas, algunas imágenes
cómo se representa la Navidad. Busqué una tarjeta y no pude encontrarla en la tienda, así que lo único que encontré es una imagen. Y ustedes pueden ver esa tarjeta navideña, se ve muy bonita, les desea feliz Navidad, ahí aparece la familia, ¿verdad? José, María, Jesús, unos ángeles y unos animalitos que se supone estaban ahí cerca del pesebre. Son muy lindas las imágenes, es muy bonita la decoración, las luces, por supuesto la comida, las fiestas con nuestros amigos, compañeros de trabajo o familia. Lamentablemente están bastante lejos de lo que es el relato original de la palabra de Dios. Por eso yo siempre les pido que no es que nos vamos a volver el Grinch, ¿verdad? Y vamos a condenar a todo mundo, porque nosotros también ponemos luces. Si no, pues yo sería el primero en decirles, no, ¿verdad? Eso es pecado y yo mismo lo estoy haciendo. Pero sí les invito a que abran las Escrituras, que vayamos a ellas y que seamos muy observadores de cada palabra, de cada frase que vamos a encontrar en ella, porque esto nos va a dar la realidad de lo que pasó y más que nada lo que Dios quiere que aprendamos y valoremos de esta historia y de sus personajes. Porque la historia la hacemos las personas y Dios siempre va a utilizar a hombres y mujeres para manifestar su voluntad y dárnosla a conocer. Así que vamos a ir a las Escrituras, a este texto y otros que vamos a buscar en un momento, para tratar de tener una imagen un poco más realista de lo que vemos en las tarjetas de Navidad, donde la familia, ¿verdad?, de José, María y José hasta tienen un halo dorado ahí en sus cabezas, todo está tan pulcro, tan lindo, los animalitos, mire, son, pero quizás ni Disney los haría más bonitos que eso. Sin embargo, como padre de 3 hijos, pude estar presente en el nacimiento, en la sala de parto de 2 de mis hijos. Quizá algunos hombres aquí acompañaron a sus esposas y estuvieron en ese momento tan particular. Los que no se desmayaron saben que en el momento del nacimiento es un momento muy especial, donde se junta la alegría y el sufrimiento. Recuerdo cuando Pablo y Mateo nacieron, los 2 médicos me pusieron a mis hijos al sacarlo del vientre de mi esposa y cortar el cordón umbilical y ver esos niños que vienen de un color pues no tan bonito, llenos de líquido amniótico, y al cortar el cordón umbilical, por supuesto que sale sangre y hay llantos y hay lágrimas, y muy diferente a esta escena, muy diferente. Y ustedes saben que la realidad del nacimiento de Jesucristo es mucho más parecido a lo que les estoy relatando que a estas tarjetas navideñas que nos ponen en un mundo de fantasía, pero que no necesariamente es lo que sucedió. Pero vamos a ir por partes, y en el versículo 8 nos damos cuenta que en esa región, en Belén, había un grupo de pastores, no sabemos cuántos, pero probablemente era un grupo de, 4, 6, 8, 10 hombres que estaban en las vigilias de la noche cuidando al ganado, que tampoco lucía como esos animalitos que estaban ahí, porque en la zona de Israel es una zona bastante árida o semiárida, en donde para pastar son brotes que hay en medio de las piedras. No son los pastizales verdes que vemos aquí por Sonsonate, por ejemplo, ¿verdad? Que uno va y hay pastizales grandes, muy bonitos. Allá no es así. Allá son brotes que va creciendo en el campo y en medio de las piedras. Hermanos, tengo un feedback bien fuerte aquí que no me deja estar un poco tranquilo, perdón. Además, regularmente esos pastores cuidaban cabras y ovejas, tal vez burros también, tenían burros, ¿verdad? Pero probablemente ellos estaban cuidando a sus cabras y a sus ovejas. Y ahí estaban ellos probablemente sentados alrededor de una fogata. Hagamos de caso, y aquí el ejercicio que les pido hacer, hagamos de caso que nosotros estamos sentados con ellos alrededor de esa fogata en las vigilias de la noche cuidando nuestros rebaños. Y ustedes saben, un grupo de personas siempre hay de diferentes formas de ser, de diferentes personalidades. Siempre está aquel que quiere hablar de las crisis, aquel que habla de las crisis económicas y que empieza a decir qué difícil está la vida, todo está escaso,
Este año llovió menos y hay menos brotes para nuestras cabras y nuestras ovejas. Ahora el kilo o la libra de la lana que les vamos a trasquilar está más barato, menos denarios por lo que vamos a hacer. Y para colmo, están haciendo un censo para subirnos los impuestos. Yo no sé, yo creo que eso no ha cambiado nada, ¿verdad? De aquella época hasta aquí. Seguimos teniendo leyes que lejos de ayudarnos, pues nos perjudican y nos van a hacer que la vida sea en el 2025 un poquito más difícil y sobre todo más cara. Pues ahí estaba uno de los pastores. Pero había otro que es de los que les gusta hablar de la política. Yo creo que aquí no hay muchos, ¿verdad? Pero aquí había uno que hablaba de la política y decía, qué difícil está esto del régimen. No del régimen de excepción, del régimen romano, que los tenía con su bota dominados. La paz romana había llegado a fuerza de espada, a fuerza de violencia, y estaban todos ahí bajo el dominio de Augusto César, quien imponía la voluntad del Imperio Romano. Había otro que es el que siempre se está quejando de todo, y este pastor decía, bueno, la verdad es que Dios se ha olvidado de sus promesas. Aquello que nos leen en las escrituras cuando estamos en la sinagoga, en las profecías de Isaías, hace siglos, no pasa. Y aquí estamos bajo el dominio de una potencia extranjera, viendo cómo nos hacen para donde quieren, con pobreza, con enfermedades, con limitantes, y Dios no se acuerda de nosotros. Hay otros que ponen su visión en la gente y no ven la política, no ven la economía, sino que ven a los individuos, a las familias, y uno de ellos quizá decía, mira a la pobre gente cómo está sufriendo, cómo están buscando esperanza, están buscando a alguien que nos dé libertad, alguien que nos quite la bota opresora del Imperio Romano. Mira esas pobres personas que han tenido que moverse del norte al sur, del sur al norte, bajar montañas, subir montañas para cumplir con la ley y hacer el censo. Pobre gente. Y estaba otro por ahí, ese era yo, hermanos, uno metido, un curioso entre los pastores. Ese era yo. Usted tome su personaje, yo voy a tomar el mío. Yo era uno de los curiosos personajes, un pastor curioso y que quería saber por qué todas estas cosas, por qué Dios no responde, por qué permite que el imperio tenga en opresión al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué el César tiene que dar órdenes y se tienen que cumplir sin que nadie le discuta nada? Ese soy yo. Y haciéndome esas preguntas juntamente con estos pastores estaba cuando de pronto Dios irrumpe en nuestras vidas. Dios irrumpe en la vida de estos pastores y aparece en los cielos un ángel. No un ángel como esos niñitos voladores que vio usted ahí, con caritas angelicales, rosaditos. Lo que dan ganas de ver esos angelitos es de agarrarlos y chinearlos, si acaso reírnos de ellos. No, el ángel que apareció aquí era un ángel de los de verdad, de los que aparecen en Ezequiel o a lo mejor de los que usted puede encontrar en Apocalipsis. No sé cuántas alas tenían y cuántos ojos, quizá tenía una figura humana, no lo sé. Eso no es importante, lo que sí sé es que infundía temor, porque las primeras palabras que dice el ángel es, ¿qué le dice? No tengan temor, no tengan miedo, porque era una presencia poderosa, gloriosa, grandiosa, y Dios irrumpe a través de este anuncio diciéndoles una gran noticia. Miren que les traigo buenas noticias. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, o sea Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, Dios siempre va a irrumpir en momentos dramáticos, no solo de nuestra historia, sino de nuestra vida. Perdón, hermanos. Muchas veces lo hace de maneras que nosotros no podemos entender. Quizá con el paso del tiempo logramos ver algunas de las formas y de los momentos cómo Dios irrumpe en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de las naciones. Y de pronto, en medio de ese temor que nos causa las situaciones a las que Dios nos somete, podemos poco a poco ir entendiendo cuáles son sus planes y cuáles son sus propósitos.
Aquí en El Salvador, en los años 80 y quizás hasta el 92, tuvimos una guerra civil, que los más jóvenes quizás no están muy conscientes de eso. Se nos ha querido hacer olvidar esa historia, pero sí, hermanos, sí hubo una guerra. Y sí hubo más de 70,000 muertos en esa guerra. Y lo que tenemos ahora como sistema político y social es gracias a los cambios que se hicieron por esa guerra civil. Y los que nos gobiernan están aquí gobernando por esos cambios de esa guerra que sí existió. Para mucha gente fue una guerra que le causó pérdidas. Perdieron seres queridos que murieron. Perdieron en el sentido económico. A muchos, yo diría a miles y quizás hasta millones, se tuvieron que mover de sus lugares donde vivían. Muchos fuera del país, ahora quizás nos visitan algunos que en esa época de la guerra les tocó irse del país para buscar mejores oportunidades. Dios irrumpió en la vida de ustedes, hermanos, y años después ahora pueden valorar qué es lo que Él ha llevado a sus vidas. Porque muchos de esos que se movieron a otros países, allá fueron a escuchar el mensaje del Evangelio y creyeron. Y algunos no solo creyeron, allá se volvieron siervos y siervas del Señor y le sirven y predican. En mi caso quiero contarles que sucedió algo también. Hay una familia que vivía, digamos que cómodamente, plácidamente en una de las ciudades de nuestro país, en el interior, y la guerra los fue trayendo cada vez más cerca de la capital, hasta que al fin terminaron viviendo en San Salvador por los efectos de esa guerra civil que les comento. Eso hizo que los hijos, hijas de esta familia tuvieran que reubicarse en los lugares de estudio. Una de estas hijas tuvo que ir a la universidad aquí y pues estudiar, ¿verdad? A lo mejor no lo que quería, pero pues lo que había y lo que le dieron oportunidad de estudiar. En esa universidad también había un joven que vivía aquí en la capital. También este joven, por la guerra, había tenido que salir del país, pero resulta que las cosas no se dieron como se esperaba y tuvo que regresar. Así que, ¿qué probabilidad había de que estas dos personas, uno viviendo en el interior de El Salvador, en un pueblito, y el otro que se había ido a estudiar fuera del país y regresó, se conocieran en esa universidad y no solo eso, se casaran y tuvieran hijos y estuvieran sentados aquí en esta congregación? Muy pocas posibilidades, pero es la historia de mi esposa y la mía. Nosotros, en medio de todo eso que pasó y que Dios nos sacó carrera a ellas de allá de Victoria para San Salvador y a mí para irme a Nueva York, ahora nos conocemos gracias a esa irrupción que hizo el Señor en nuestras vidas. Y quizá cada uno de ustedes puede pensar en diferentes situaciones, que en el momento fue algo doloroso, triste, incómodo. Incluso le reclamamos a Dios, pero con el paso de los años podemos ver el fruto de cómo Dios interviene de maneras que no podemos entender, pero que lo llevan a cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Quién se iba a imaginar que un decreto de Augusto César iba a dar paso al cumplimiento de las profecías de Miqueas, donde decía que el Salvador, el Mesías, iba a nacer en Belén? Porque José y María no vivían ahí, ellos vivían en Nazaret. ¿Por qué fueron a Belén? No porque ellos decidieran, mira, aquí está esta profecía, vámonos para allá para que se cumpla. No, el decreto era del emperador romano Augusto César, y por un decreto que causó muchas molestias, que hizo sufrir a las personas, que hizo sufrir a María y a José, por eso se cumplió la profecía de lo que Dios estaba llevando a cabo. Qué insondables son los caminos de nuestro Dios. Pero en medio de todas estas circunstancias y de todo lo que nos pasa todos los días, estemos atentos, hermanos, y observando, porque Dios está interviniendo. Así nos parezca la peor noticia que podamos ver. Pero vamos más adelante a este anuncio, porque este saludo y este anuncio de buenas noticias que el ángel les trae, dice en el versículo 12 algo que sí es muy curioso. Y a mí me llamó la atención, y por eso les digo, hay que ser muy observadores cuando uno lee la Escritura. El anuncio es grandioso y se hace con un ángel iluminando los cielos, pero la señal que les da para que reconozcan al Mesías es bien particular. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermanos,
Si ustedes estaban esperando, como los pastores judíos que están ahí, la manifestación del Mesías, el cumplimiento de las profecías que por siglos hemos esperado, y ve el ángel aparecer en el cielo con esta magnífica noticia, ¿cómo esperaría encontrarse al Mesías? Yo lo hubiera esperado. Acuérdense que yo soy el pastor curioso y preguntón. Yo me hubiera hecho preguntas. Pero ¿cómo es esto? Algo está mal aquí, porque la señal es maravillosa, gloriosa, pero la aparición, pero la señal me confunde, porque dice que vamos a encontrar un niño, un bebé, y en un pesebre. Esto está un poco difícil de entender. Y entonces van los pastores y ellos toman camino para ir a ver qué es lo que está pasando. Antes de eso apareció en los cielos una multitud de ángeles, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermoso el anuncio, grandiosa la noticia, pero pequeña y humilde la señal. Y entonces, hermanos, en el segundo punto podemos ver que Dios acampa en nuestro vecindario. Me gustó lo que leí en un libro con este título. Dios acampa en nuestro vecindario. Y muchos en el vecindario no lo recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando estos pastores van para ver la señal y encontrarse con este bebé que está acostado en un lugar que sirve para alimentar a los animales, el curioso que soy yo se empezó a hacer preguntas, y no sé si usted esta mañana también se las hace. ¿Cómo es posible que la divinidad se pueda manifestar en humanidad? ¿Cómo es posible que el invisible se pueda volver visible? ¿Cómo es que el infinito y eterno se pueda volver finito? ¿Cómo el Creador se presenta ahora como una pequeña y frágil criatura? Y póngale usted todas las preguntas que usted tiene. Pero es que la Navidad es un milagro, hermano, es un milagro grandioso, porque en Jesús se da la unión de dos naturalezas. Cohabita la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo que los teólogos llaman la unión hipostática. Esto lo mencionó el pastor el domingo pasado. Difícil de entenderlo, hermanos, y para explicarlo es un reto, pero quiero que me acompañe a buscar en la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo, seguramente la revelación que Dios le dio para que nos dejara este texto y pudiéramos entender un poco mejor de qué se trata esta presencia de Jesucristo, el Mesías manifestado en carne. Es un pasaje muy conocido, Filipenses 2, versículos 5 al 10, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo texto, hermanos, tremendo texto. Sin embargo, aquí déjeme tratar de ilustrar para que entendamos cómo es que cohabita la naturaleza divina y la naturaleza humana en ese cuerpo frágil, limitado y mortal que Jesucristo había tomado en su nacimiento. Resulta que este texto en el original griego, a diferencia del español, del inglés o de la mayoría de idiomas, en el griego se usan palabras distintas para expresar lo que aquí aparece como forma. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. En otras versiones dice siendo de la misma naturaleza de Dios. Y eso es un poco más exacto, porque resulta que en el griego esa palabra que se traduce forma es la palabra morfe. Ahí creo que lo tienen en la pantalla.
morfe, que es la esencia o naturaleza de un ser o una criatura. Es decir, que Jesucristo tenía la naturaleza, la esencia de la divinidad. En Él reposa toda, el 100% de la divinidad. Pero luego en el siguiente versículo dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa otra palabra que se ha traducido forma en el griego es schema. Es otra palabra distinta. Esquema es la forma exterior o física de cómo se representa una criatura o una idea. De ahí vienen palabras nuestras como presentar esquemas, ¿verdad? Por supuesto, en una exposición. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Jesucristo tenía la morfe, la naturaleza, la misma naturaleza de Dios, pero también tenía el esquema o la forma exterior del hombre. Un poco más fácil quizá. Cada uno de nosotros, hermanos, somos morfe de la raza humana. Es decir, tenemos la naturaleza humana en todas las etapas de nuestra vida. Desde nuestra concepción hasta nuestra muerte, nuestra morfe es ser seres humanos. Y eso no cambia. Pero nuestro esquema cambia durante toda la vida. Porque primero estamos en el vientre de nuestras madres, somos un feto, luego pasamos a ser un bebé recién nacido, un infante, crecemos y somos adolescentes, crecemos un poco más y somos jóvenes, después somos adultos, adultos mayores, octogenarios, y nos vamos en la presencia del Señor. Nos presentamos en diferentes etapas o esquemas, pero nunca dejamos de ser seres humanos. Lo mismo pasa con Jesucristo. ¿De qué se despojó entonces Jesucristo? Según este texto que hemos leído en Filipenses 2. No se despojó de la divinidad en ningún momento. Se despojó de los atributos y por un momento nada más para hacerse semejante a nosotros y manifestarse, como lo estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, como un bebé que nace en la total pobreza, en la humildad por amor a nosotros. Es como que si un general del más alto rango en el ejército, lleno de todas las medallas al mérito, lleno de todas las, ¿cómo podría llamarse? No soy militar, así que no sé cómo se llaman, medallas, ¿verdad? Todas las medallas, las condecoraciones que tiene, de pronto dice, señores del ejército, yo me voy a quitar todas las condecoraciones, todas las medallas, las voy a guardar aquí en este escritorio por un momento y me voy a ir a servir con la tropa, con los soldados rasos. Y ya regreso. Eso hizo Jesucristo. Se despojó de todos sus méritos, de todos sus atributos y vino para ser igual, semejante a uno de nosotros. Y no solamente a semejanza de hombre, sino que siendo hombre, dice que se humilló todavía más siendo siervo. Y se manifestó su obediencia hasta la muerte, y una muerte cruel, muerte de cruz. Eso es, hermanos, la Navidad. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que nunca se despojó de esa divinidad, viniendo a morir, a vivir y a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Y eso es lo que tenemos que compartir con nuestros hijos, los que tienen nietos, con sus amigos, con sus vecinos. No solo es de recibir regalitos de acá, no solo es de alegrarnos por un par de días, no solo es de comer, de bailar, de regalarnos tarjetas. No, se trata de que recordemos esto, que es un mensaje tan importante que los ejércitos celestiales vinieron a anunciar. Y aquí vemos entonces que Jesucristo viene para cumplir un propósito. Pero todo comienza, bueno, en realidad todo comenzó en la eternidad, como lo vimos hace 3 domingos, porque Jesucristo no empezó en su nacimiento en Belén. Él existe desde siempre y reinará hasta siempre, porque Él vive en la eternidad permanente. Pero en el nombre Jesús y manifestado en carne, sí comenzó en este día que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas. Pero hermanos, los pastores, y yo entre ellos y usted también con su personaje,
fueron a ver la escena. No se quedaron de brazos cruzados. Se fueron a Belén y fueron a encontrarse con la escena que les había dicho el ángel. Y ahí encontraron a dos personajes más. Ustedes saben quiénes son. Se encontraron con la escena de María y José cuidando a ese bebé recién nacido, que seguramente José había tenido que colaborar con María atendiéndola para recibirlo, limpiarlo, cortar su cordón umbilical, porque sí tenía, era 100% hombre, y estaban ahí en un lugar que también probablemente no se parecía a las imágenes que vemos, ¿verdad?, de un ranchito de paja. Más probablemente sería una cueva hecha dentro de la piedra caliza que abunda en aquella zona. Probablemente ahí estaban ellos refugiados. Y entre esos dos personajes quiero que también veamos el papel que cada uno de ellos desempeñó. Primero vamos a hablar de José, de quien no se dice mucho en realidad. Y a lo mejor tenemos una imagen un poco limitada o hasta distorsionada del papel de José. Ninguno de los evangelios, excepto Mateo, habla un poco de José, y quiero que me acompañen a este texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, para que conozcamos un poquito más lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de José, el esposo de María. Dice, vamos a leer desde el versículo 15 al 16, porque quiero que paremos también aquí en un relato que a veces parece que solo son nombres, que solo se trata de genealogías, pero Dios en medio de esto nos quiere enseñar algo. Dice el versículo 15, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo o el Mesías. No sé, hermanos, si notaron algo, un cambio entre los versículos que veníamos leyendo y este 16. Notaron que no dice como los demás, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, pero cuando llega a José, dice Jacob, padre de José, no dice José, padre de Jesús, porque no lo era. No tenía nada que ver biológicamente con Jesús, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una mujer virgen que era María. Y en el original también, aquí en el griego, se usa una palabra en singular femenino, que no la tenemos en español. Lastimosamente perdemos muchos detalles en los idiomas, pero en singular femenino se declara aquí, y aquí se ha traducido, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. José no tenía nada que ver con este bebé, con el embarazo. Y entonces seguimos leyendo ya en el versículo 18 el relato que Mateo nos hace, y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, que no era el padre de Jesús. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió, mire el tiempo en el que está este verbo, decidió romper en secreto el compromiso. Aquí podemos parar entonces, y de nuevo, como pastor de estos que estaban velando por las ovejas, hagamos de caso que estos pastores llegamos ahí. Y cuando, hay que tener claro que José no había leído el Evangelio de Lucas, obviamente, ni el de Mateo. Él estaba viviendo y escribiendo la historia, estaba desarrollando la historia más bien. Pero hagamos de caso que yo llego donde José, y cuando me doy cuenta de esto que estamos leyendo ahora, a mí se me ocurriría hacerle varias preguntas. Y hombres que estamos aquí, pensemos en esto. ¿Cómo se hubieran sentido? ¿Cómo te sentís, José, cuando te das cuenta que tu prometida, esa joven intachable a la que tú amas, con la que te has desposado, con la que tienes un compromiso, ahora resulta que viene embarazada y no es tuyo? Porque eso sí tú lo sabes. ¿Cómo te sentiste, José? Ay, hermanos, qué difícil. Como hombres, ponernos a pensar en esta situación. Recordemos que María había estado ausente
algunos meses, porque fue a visitar a su prima, Elizabeth, la que dio a luz a Juan el Bautista. Así que cuando ella regresa de las montañas y José la encuentra que está embarazada y no es mía. Y acuérdense que ellos vivían en un pequeño pueblo, una ciudad pequeña, Nazaret, y ustedes saben el dicho, ¿verdad? Pueblo pequeño, infierno grande. La gente habla a las espaldas y murmura. Y en aquellos tiempos era quizá bastante común que los soldados romanos abusaran de las doncellas judías a los que ellos querían aprovecharse. Y probablemente había murmuración a las espaldas de José que decían, esa jovencita, algún soldado romano se aprovechó de ella. Y qué feo para José esa situación. Tanto que él había decidido romper el compromiso. No estaban todavía oficialmente casados, pero había un compromiso que se había realizado delante de las autoridades religiosas, en la sinagoga probablemente, y para romper ese compromiso era necesario hacer algo similar a un divorcio. Y él había tomado la decisión de hacerlo. Pero dice el versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, José no había estado presente cuando el ángel Gabriel, habló con María y le hizo el anuncio. No había estado. Él no había escuchado al ángel. Seguramente María le explicó, pero con toda la murmuración alrededor de ellos, lo hacía dudar. Y José había tomado la decisión de dejarla y de romper su compromiso. Pero esa noche, probablemente muy, muy cercano a la decisión que tomó, Dios envía a su mensajero, no sé si fue Gabriel o fue otro ángel, y en sueños le habla para reafirmarle lo que a María ya se le había revelado antes. Y decirle que lo que ella tiene en su vientre no es de otro hombre, ni siquiera es de José, es del Espíritu Santo y es Dios mismo que se está encarnando en un propósito desde la eternidad y que tiene repercusiones hasta la eternidad. No creo que José lo pudiera entender todo, muy difícil de entender esto porque esto jamás había sucedido y no sucederá jamás, pero hace una cosa que nos reta, sobre todo a nosotros los hombres. Dice el versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y algo más, pero no tuvo relaciones conyugales, dice esta. En otras versiones dice, no le conoció con ella hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. José no llegó a entender todo lo que estaba llevando a cabo Dios. Nuevamente volvemos a esta realidad. Dios irrumpe en la vida de José, como había irrumpido en la vida de los pastores y en la de María previamente. Y ahora le da a conocer que Él está llevando a cabo ese plan de redención a través del Mesías. Y que al igual que María fue la elegida, José es el elegido ahora para cuidar de ese niño que es del Espíritu Santo y que es el Mesías que las naciones y sobre todo Israel han estado esperando. José toma la decisión entonces de obedecer y hacer lo que el ángel del Señor le había mandado. Y la toma por esposa y vive con ella como esposo y esposa sin ser el padre del niño, probablemente soportando el murmullo, la murmuración, el dedo acusador de mucha gente que juzga cuando no conoce la verdad. Y me llama la atención que no aparece la familia de ellos. No aparecen los abuelos de Jesús, no aparecen los hermanos de José o los hermanos de María, que probablemente los tenían, porque en aquel entonces las familias solían ser numerosas. No aparecen. Y aquí yo tengo que especular. Acuérdense que estoy jugando el papel del pastor metido y curioso, y especular y decir, quizá hasta la misma familia los abandonó. Quizá por eso nadie les dio a dónde ir a posar para que María tuviera a su hijo, porque la familia se sentía avergonzada de que ella venía embarazada de otro y José así está viviendo con ella. Probablemente, hermanos, esta es la realidad de la que ellos vivieron. Y José, sin embargo, hizo lo que el ángel del Señor le hablaba. Pero no solo hizo eso de casarse,
No tuvo relaciones con ella todos los meses que duró el embarazo de Jesús hasta su nacimiento. Ustedes, los hombres recién casados sobre todo, saben que cuando uno se casa, obviamente lo que quiere es deleitarse con su esposa, disfrutar del matrimonio, dentro de lo cual uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado es la unión conyugal. Pues José fue un hombre obediente, respetuoso de la voluntad de Dios, que tomó decisiones radicales, aunque fueran en contra de sus propios derechos como esposo, o incluso sobre su propia dignidad, y obedeció a Dios totalmente. Es un ejemplo de fe y de obediencia, José. Es un ejemplo que quizá muchas veces hemos desvalorado, porque la imagen que nos ponen en las tarjetas navideñas es de un hombre totalmente retraído, debilucho, que no tenía nada que ver con la escena y con el acontecimiento, pero no es así, hermanos. José tomó decisiones de fe, de obediencia, para honrar a Dios, para honrar a su esposa y también para velar por el cuidado de Jesucristo. Yo también le hubiera hecho otras preguntas. ¿Cómo fue criar a Dios bajo tu propio techo? ¿Regañabas a Dios cuando se portaba mal? ¿Verdad? Híjole. ¿Qué sería tener de ayudante de carpintero? Porque tenía su taller de carpintero a Dios. ¿No te aprovechabas para decirle, mira, hacete un milagrito y que las puertas nos queden bien a la medida? No lo sé. Yo le hubiera hecho esas preguntas como José. Pero bueno, dejémoslo ahí. Él ya juega un papel muy relevante que estamos viendo. Pero hay otro personaje, y este personaje es bien especial. María, ella sí, de quien fue engendrada Jesucristo. Eso sí lo afirma aquí el Evangelio de Mateo. María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. María, biológicamente, el instrumento que Dios utilizó de manera milagrosa para concebir a Jesucristo el Mesías, descendiente también de la familia de David, dice que ella guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón. Vamos a volver al Evangelio de Lucas, el texto que leímos originalmente. Hágame el favor de avanzar unas páginas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y dice el versículo 19, Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. A diferencia de nosotros los hombres, que pocas veces somos emocionales, pocas veces nos apartamos para quizá valorar cómo se sienten los demás o expresar cómo nos sentimos. Ustedes, hermanas, las mujeres son mucho más sensibles en su corazón. María las representa perfectamente. Ella dice que guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María es la única testigo humano que estuvo con Jesús desde que quedó concebido en el vientre de ella como madre hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Ella es la única testigo de todo esto. Derramó lágrimas de alegría seguramente en la primera Navidad cuando ve nacer a su primogénito, sabiendo que ahí está el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Jesucristo, su Hijo, el Mesías esperado. Lágrimas de alegría y de saberse el instrumento de Dios para traerlo a este mundo. Pero así derramó lágrimas de dolor cuando estuvo al pie de la cruz, viéndolo derramar hasta su última gota de sangre para darnos salvación y perdón de pecados. Y unos días después, llorar de alegría cuando lo encontró resucitado nuevamente. Así que María tenía muchas emociones guardadas en su corazón, muchas preguntas que quizás quisiéramos hacerle, tantas que no quisiera yo desarrollarlas esta mañana, pero sí enfatizar el papel que hizo como madre, siendo obediente, siendo sumisa, siendo humilde, siendo fiel y perseverante durante toda su vida, porque también estuvo entre las primeras que fueron miembros de la iglesia de Jesucristo. Un gran ejemplo. Tanto José como María son grandes ejemplos y nos retan, hermanos, para que en la Navidad recordemos lo que ellos hicieron y veamos el propósito de lo que Dios está llevando a cabo a través de los siglos y que continúa en nuestras vidas el día de hoy.
Allá en aquel momento nadie les dio lugar en el mesón. No había espacio para que el Mesías naciera dignamente. Tuvieron que ir a un lugar que se usaba para los animales para que Él pudiera nacer. Muchas preguntas quizás quedan sin responder. ¿Por qué Dios hizo que esto sucediera de una manera tan dramática? ¿Por qué nadie tuvo misericordia de ellos? ¿Por qué hubo que moverse más o menos 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén con una mujer de 8 meses de embarazo? ¿Era todo eso necesario, Señor? Pues sí, hermanos, era necesario para que quedara patentizado este testimonio de lo que significa la Navidad. Y para que cada uno de nosotros, y sobre todo los que no conocían esta historia a profundidad, sí le abran un espacio a Jesucristo en su corazón. Que no le digan, no, aquí no hay lugar para ti. Vete a otra vida, vete a otra familia. Aquí yo tengo mi religión, aquí yo tengo mi filosofía de vida. No, esto no se trata de eso. Se trata de que Dios se encarnó, de que el infinito se volvió finito, de que el Todopoderoso, que ni los cielos lo pueden contener, tomó la forma humana y fue por amor para ti y para mí y para todos los seres humanos. En esto debemos meditar en la Navidad. Este es el verdadero significado de esta celebración, que aunque no fue en esta época, pero sí es tan trascendental que no nos vamos a poner a discutir de cosas tan insignificantes, cuando lo que tiene como propósito y significado, eso sí que es relevante.